¿Con el micrófono? Sí, ¿verdad? Sí, bueno. No sé dónde está Daniel, pero... ¿Para qué? ¿Sí? Espera. ¿Sí? ¿Con quién? Ah, bueno. Ya dije, que ya estaba a punto de iniciar, dije, no sé si... Como ya están todos aquí sentados... Buenas tardes a todos. Nuevamente gracias por su presencia, a los que están cautivos, pero también sobre todo a los que no están cautivos, con interés en este tipo de pláticas. Hoy tenemos con nosotros al doctor Bermúdez. Brevemente una reseña que nos envía dice que el doctor Bermúdez estudió la licenciatura en física en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Graduándose en el 2008, trabajando en la Escuela de Física. Obtuvo la maestría en física en el 2010, y el doctorado en física en el 2010 en la Universidad del Estado, en el Departamento de Física. Luego fui investigador postdoctoral en el Departamento de Física de Sistemas Complejos en el Instituto de Ciencias Weizmann, en Israel, en el 2015, trabajando en análogos de la radiación de Hawking. En 2015 regresó al CIENSTAT como profesor investigador, con posición que mantiene hasta el día de hoy. Ha asesorado a 6 estudiantes de maestría, 3 de doctorado, y actualmente asesora a varios de maestría y doctorado. Ha impartido cursos de posgrado en mecánica cuántica, introducción a efectos cuánticos de gravedad, ha publicado más de 35 artículos en memoria de congresos en revistas indexadas, en óptica, física, matemática y realidad análoga. Tiene muchas citas, más de 300, según obviamente en Google Scholar. Su artículo más citado es un Physical Review Letters en el 2019. Reportando la medición del análogo clásico de la reacción de Hawking en óptica, incluyendo la señal con frecuencia negativa. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Física. En 2023 fue galardonado con la cátedra Marco Monchinsky, y desde el 2022 es el nivel 2 de la SNI. Mantiene una colaboración con grupos experimentales de ciencias nucleares de la UNAM en Ciudad de México y del Instituto de Ciencias Weizmann en Israel. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Conocerlo también. Mucho gusto. Es un placer. Platícanos del origen del análogo óptico de la radiación de Hawking. Correcto. Por favor, gracias. Muchas gracias. No sé cómo se acostumbre, pero si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir sin ningún problema. Sí, perfecto. Entonces, bueno, les voy a explicar. Es un poco larga porque quiero hablar del último artículo, que es muy interesante, o sea, como el resultado más importante que hemos tenido. Pero entonces les tengo que explicar varias cosas, te lo agradezco. ¿Qué significa radiación de Hawking? ¿Qué llamamos análogo? ¿Cómo funciona el análogo óptico? Y al final lo que hicimos, ¿no? Entonces, voy a tratar de ir rápido por al principio, pero si tienen preguntas, me las pueden hacer. Bueno, les presento a mi grupo de investigación. Raúl y Rodrigo son estudiantes de doctorado que ya se graduaron, pero que voy a presentar algo de su trabajo hoy. Y Miguel es estudiante de maestría, y Eduardo y Guillermo son estudiantes de doctorado, y los tres están aquí. Querían conocer también la SFEM, entonces los invité. Vamos con la introducción. Básicamente, la luz, no sé si han visto este tipo de ilusiones ópticas que se conocen como espejismos.
Esto, la ilusión óptica viene de que nosotros siempre pensamos que la luz viaja de manera recta, pero hay casos en los que no. Este es uno de los casos más claros en que la luz no viaja de manera recta. Aquí tenemos el desierto y hay un cambio de índice de refracción continuo debido a la temperatura, ¿sí? Entonces aquí, como el gas es más caliente, el aire es más caliente, tiene menos índice de refracción. Entonces lo que le pasa a la luz es que se curva aquí, así viaja. Pero, o sea, nosotros no pensamos que la luz viajó de manera curva, ¿no? Lo que pensamos es que aquí hay agua que me la está reflejando, entonces que viajó así. Entonces ese es el espejismo. Cuando te vas acercando va desapareciendo, ¿verdad? Porque ya no se está curvando tanto. Pero bueno, el punto aquí es que la luz viaja de manera curva cuando hay un cambio de índice de refracción. Hay otra forma en que la luz viaja de manera curva y esa es a través de la gravedad. Así se descubrió, ¿no? Aquí igual, cuando vemos una estrella, pensamos, siempre tenemos la noción de que viajó la luz de manera recta y a eso se le conoce como la posición aparente de la estrella, que es esto que estoy dibujando aquí en morado. Pero si pasa cerca de un objeto masivo, lo va a desviar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la posición aparente de la estrella es diferente a la real. Y esa diferencia, o sea, el hecho de que las estrellas se vean más cerca del Sol de lo que estaban, así fue como se comprobó por primera vez la relatividad general, ¿vale? En una expedición. Aquí lo importante es que esta teoría está descrita por las ecuaciones de campo de Einstein, y este objeto que está aquí, que es una matriz de 4x4, de 4 dimensiones, que se llama la métrica, ese objeto va a ser importante, y ahí es donde vamos a hacer como la conexión, ¿sí? Básicamente, entonces, el espacio-tiempo curvo también curva la luz. Y la pregunta es si podemos relacionar estas dos formas, ¿sí? Aquí hay un espacio-tiempo plano demostrado por la cuadrícula recta, pero con un índice de refracción distinto, que es este color como azul, ¿no? Y aquí un rayo de luz se puede desviar. Entonces es lo que tengo aquí de este lado. Este épsilon es la permitividad eléctrica. Y de este otro lado tengo un espacio-tiempo curvo, demostrado aquí por las líneas que se van curvando, pero no tengo ningún color azul, o sea, no tengo ningún material dieléctrico. Pero se fijan que tienen como la misma, se puede desviar la luz de la misma manera, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿se puede relacionarlo? ¿Sí? ¿Cómo se pueden relacionar? Y eso es un campo de estudio que se llama óptica de transformaciones. Todo parte de estudiar las ecuaciones de Maxwell. Estas son las ecuaciones de Maxwell sin fuentes ni corrientes, bueno, sin fuente ni corriente. Y estas son las ecuaciones constitutivas cuando se estudian en un material dieléctrico, ¿sí? Es la conexión entre los campos de desplazamiento y eléctrico, el magnético y el H. Entonces, esto que está aquí es la permitividad y la permeabilidad, ¿no? Entonces, estos valores van a ser importantes. Y lo que necesitamos son ecuaciones en las cuales estudiar, digamos, normalmente en los cursos nos quedamos como que épsilon es constante, ¿sí? O la permitividad o permeabilidad son constantes. Aquí lo que estamos poniendo son las ecuaciones de un rotacional y una divergencia en coordenadas distintas a las normales, ¿sí? O sea, como que cómo calcular el rotacional y la divergencia en esas coordenadas más raras. Y eso es lo que necesitamos para hacer la conexión. Y bueno, me parece interesante también mencionar que el que hizo esta teoría es Jerzy Plebanski, que es el fundador del Departamento de Física del CIMBESTAF. O sea, de hecho, esta es una foto de ahí de su oficina. Entonces, y bueno, a la gente le decía Pleban, en lugar de Plebanski. Entonces me pareció interesante esa conexión. Entonces sí se pueden relacionar y esta es la condición. Básicamente que ver al épsilon, a la permitividad, como un tensor, no como como un número, que siempre hacemos la aproximación así en un dieléctrico, sino como un tensor, y hacer ese tensor igual al tensor del espacio, de la métrica, ¿vale? Entonces si hacemos eso, podemos hacer que la luz se curve de manera igual. Eso, les digo, dio origen a este campo que se llama óptica de transformaciones y a este tipo de dispositivos. Aquí hay una onda plana que incide desde arriba hacia abajo y se fijan, se desvía aquí alrededor de este. Azul significa negativo, campo negativo, rojo, campo positivo y el verde es campo cero. Entonces, si se dan cuenta, gracias a este dispositivo, aquí no hay campo. Entonces, no está entrando nada de campo. Pero además, si se fijan también, acá se reconstruye la onda plana después. Entonces, este es un dispositivo de invisibilidad, ¿sí? Donde hace que la luz no entraría aquí a esta parte, porque la diferencia entre estos dos anillos lo desviaría alrededor, ¿no? Entonces, bueno, eso como que causó sensación. Los militares dijeron, aquí puede haber algo importante, hay que entrevistar a los científicos. Entonces, bueno, ahí tienen las historias de cómo los llegaron militares a entrevistarlos, ¿no? Pero bueno, esto realmente se puede hacer para una frecuencia, ¿sí? Entonces, no tiene tantas aplicaciones militares, digamos. Pero bueno, se estudió mucho.
Y eso es como parte de lo que nos interesa, pero nosotros queremos aplicarlo a agujeros negros, y los agujeros negros tienen una parte temporal, no nada más una métrica espacial, sino una métrica espaciotemporal. Entonces, para eso, bueno, les voy a las métricas, esto es lo que se llama una métrica, la forma de medir el espacio, es como si fuera el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pero aparte en tres dimensiones más tiempo, y la del tiempo lleva signo contrario, ¿vale? Algo así. Entonces, es como un teorema de Pitágoras, cómo se mide el espacio, pero esto es en las coordenadas planas. En las coordenadas cartesianas, el espacio-tiempo plano. El espacio-tiempo plano, el mismo, se ve diferente si le cambiamos las coordenadas. O sea, este es el mismo espacio-tiempo, el plano, ¿vale? Pero en coordenadas esféricas se ve un poquito diferente, ¿vale? Ahora, este que está aquí, este es un otro espacio-tiempo. Esta es la primera solución no trivial de las ecuaciones de Einstein, que de hecho lo descubrió Schwarzschild cuando estaba peleando en la Primera Guerra Mundial. Era un técnico de radio, y pues sí, lo mataron como a los 2 meses que mandó este artículo a publicar en una carta. Se fue, en ese tiempo lo mataron, ¿no? Entonces, pues sí. De hecho, Einstein había dicho que las ecuaciones eran tan complicadas que no se iban a poder resolver muy fácil. A ver si había una solución trivial, que iba a estar difícil resolverlo, ¿no? Y en sus tiempos libres, Schwarzschild, mientras estaba en la guerra, resolvió la primera solución no trivial, ¿no? Y esa es la que estoy poniendo aquí. Estas coordenadas, este es el tiempo, este es el radio, o sea, las coordenadas usuales. Pero podemos cambiar de coordenadas a otras coordenadas que se llaman las coordenadas de Painlevé, Lemaitre, Goulston, donde esta misma métrica se ve diferente, ¿vale? Y es que, bueno, se las pongo porque esta es la que vamos a nosotros estar utilizando. Pero bueno, esto que está RS es el radio de Schwarzschild, o el radio gravitacional, y depende de la masa, ¿no? Por ejemplo, la Tierra tiene su radio gravitacional, su radio de Schwarzschild, es como de 5 centímetros, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a definir un agujero negro. Si pusiéramos toda la masa de la Tierra, incluidos nosotros todos, en una esfera que midiera menos de 5 centímetros de diámetro, sería un agujero negro, ¿vale? Pero no hay un mecanismo normal para hacer eso, ¿verdad? Donde hay un mecanismo es para las estrellas, porque esas son más masivas. Entre más masivo sea, más fácil se comprime. Bueno, eso lo voy a ver más adelante. Entonces, también existen las métricas. Bueno, la pregunta es si podemos obtener métricas espaciotemporales con la óptica de transformaciones, como lo hicimos con dieléctricos. Y la respuesta es que sí. Este es Ulf Leonhardt, el que desarrolló esta teoría. Y no sé si se acuerdan, pero en electromagnetismo, o sea, la diferencia entre electricidad y magnetismo, es cuando hay cargas o cargas móviles, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que hay que combinarlas, ¿no? Como tenemos algo que depende del tiempo, vamos a tener que combinar. Antes nada más tenemos esta parte de aquí, ¿sí? En la óptica de transformaciones. En esta, que es análogos ópticos, hay que combinar la parte espacial eléctrica y magnética con este vector W, y ese vector W está dado por la parte temporal de la métrica. Esta parte, la métrica, les digo 4 por 4, la coordenada 0 es la coordenada de tiempo. O sea, por eso se ordena así, dt, dx, dy, dz, ¿no? Entonces, la primera entrada es la de tiempo, la siguiente es x, y, z o r, teta, phi. Entonces, ya depende, ¿no? Depende de qué coordenadas estemos utilizando. Pero bueno, esto es la parte temporal. Entonces, ese te va a decir qué tanto tienes que combinar electricidad y magnetismo para hacer electromagnetismo. El chiste que se puede hacer, y puedes obtener lo que se llama una métrica óptica, que nada más la estoy poniendo aquí, pero para que sepan que se puede obtener, ¿no? En este caso lo estoy poniendo en 1 más 1 dimensiones solamente, y este n puede depender de x. ¿Sí? Entonces, de tal forma que yo aquí puedo hacer un espacio-tiempo curvo, el que se me ocurra nada más cambiando n. N es el índice de refracción, ¿sí? Del material. Bueno, entonces esto lo vamos a utilizar para modelar agujeros negros. Los agujeros negros tienen son puntos interesantes de estudio porque parece ser que es nuestro punto de entrada para cuantizar la gravedad. O sea, en ese sistema tú le pones a un ingrediente pequeño cuántico y te da muchas cosas muy interesantes, ¿sí? Entonces es por eso que la gente lo considera como un campo de estudio muy importante, porque además es como muy sencillo de estudiar, y ya saben que a los físicos nos gustan las cosas sencillas. O sea, el agujero negro es la vaca esférica de teoría cuántica de campos. Entonces ahí lo que pasa es que este señor que se llama Jacob Bekenstein, que de hecho es mexicano, estudió estudió un poco cuando él estaba en la prepa, estudió en la UNAM, pero luego ya se fue a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Y luego fue profesor en Jerusalén. Y de hecho su hija también trabaja en cosas similares a esto de gravedad análoga. Bueno, los agujeros negros, dice que los agujeros negros tienen entropía y temperatura, ¿vale? Esto, bueno, no es
como conectado a lo que estamos viendo, la radiación de Hawking, pero no tanto, ¿sí? Es separado. Básicamente se pensaba que era algo formal, que esa temperatura era como temperatura, ¿sí? Pero luego Hawking, en un artículo de 2 páginas, en un Nature, le pone campos cuánticos encima del espacio-tiempo de Schwarzschild y le resulta que emiten algo. Y eso que emiten es con espectro térmico. Y luego calculó la temperatura y pues ya le dio. Entonces dice, esa temperatura es algo. Esta temperatura que decía Bekenstein, que era temperatura entre comillas, es una temperatura real. Y esa temperatura viene por el efecto Hawking, ¿vale? Entonces como que se completaron 2 piezas, ¿no? Hagan de cuenta, como del rompecabezas estaban así y como que pues checan, ¿no? Pero bueno, a los agujeros negros clásicos, entonces les dijimos que esta era la métrica de un agujero negro, ¿no? De hecho es de cualquier objeto masivo con simetría esférica, incluyendo el Sol, incluyendo la Tierra, mientras sea esférico, ¿no? Más o menos. Aquí, si se fijan, uno puede calcular 2 singularidades. En R igual a 0, esta cosa se va a infinito, entonces es una singularidad. Y en R igual a RS, esto se hace 1, entonces 1 menos 1, 0, y esto se va a infinito. ¿Vale? Ahora, esta cosa que está aquí, R igual a 0 sí es una singularidad, R igual a RS no es una singularidad. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que dijimos que la misma métrica se podía ver en diferentes coordenadas? Si es una singularidad real, no importa qué coordenadas le pongas, siempre se va a hacer infinito. Y resulta que si tú cambias a las otras coordenadas que les dije, aquí R igual a 0, esto se hace infinito, entonces singularidad, pero R igual a RS, esto se hace 1 y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, es una singularidad removible, se llama, o es una singularidad debida a las coordenadas. Entonces, estas coordenadas son mejores. Este T, aunque no le pongo una barra o una tilde o algo, pero no es el mismo tiempo, es un tiempo diferente, ¿vale? Pero bueno, eso fue lo que cambié, no es que aquí no lo pongo, no importa tanto. Entonces, ese que está ahí se le conoce como horizonte de eventos, no singularidad, ¿vale? Y lo que hizo Hawking es una aproximación semiclásica. ¿Qué significa semiclásico? Que puso el mismo tiempo clásico, esto clásico en el sentido de clásica contra cuántica, ¿vale? Sí. Entonces, puso el espacio-tiempo clásico, pero le puso un campo cuántico. El campo cuántico más sencillo, que es un campo escalar, como la temperatura, que en cada punto del espacio solo tiene un valor, ¿vale? Que no tiene una dirección. Pero bueno, siempre se estudia así al inicio, porque un campo vectorial nada más sería como 2 componentes de campos escalares. Entonces le puso un campo escalar cuántico y lo puso en el estado de vacío. O sea, dijo, bueno, pues no hay nada, ¿no? Vacío. Pues resulta que si le pones ese estado de vacío así cerca del horizonte de eventos, va a haber un campo que escape afuera y la noción de partícula en espacio-tiempo curvo ya no todos los observadores acuerdan que es una partícula, ¿vale? Eso también es algo raro. De teoría cuántica de campos en espacios curvos, la noción de partícula tiene que ver con el tiempo propio del detector o de la persona. Entonces, el tiempo propio cambia si estás aquí muy cerca del horizonte de eventos o si estás en infinito. En infinito es la noción normal, la que nosotros tenemos, la de Minkowski. Pero entonces comparas esas 2 cosas y te da que hay partículas detectadas, ¿vale? O sea, desde el vacío se transforma, o el vacío definido en el horizonte de eventos se ve como partículas distintas, con partículas en infinito. Eso se le conoce como la radiación de Hawking. De hecho, se emiten 2 partículas, ¿sí? Se emite, pero esta no se le conoce como radiación de Hawking porque se queda atrapada en el agujero negro. Entonces, normalmente no importa, pero bueno, a nosotros sí nos va a importar, ¿vale? Este se le llama el compañero de Hawking. Y este tiene lo que la gente dice que es frecuencia negativa. También pónganle, lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, esto es lo que les estaba explicando. La definición de lo que es una partícula viene definido de la base de Fock. No sé si ya vieron cuántica. La base de Fock es la base del número de partículas, ¿sí? La del 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, la base de Fock está definida por el operador de aniquilación, por los operadores de aniquilación y creación. Entonces, lo que pasa aquí es que hay un operador de aniquilación distinto en el origen que en infinito. Y eso da 2 vacíos diferentes y 2 bases de Fock diferentes. Y comparar una con otra es lo que nos da la creación de partículas. Eso es lo que vamos a hacer aquí. De hecho, el vacío en el horizonte de eventos se llama el vacío de Kruskal y en infinito es el de Minkowski, el normal es el de Boulware. Entonces, básicamente, digamos, tienen que creerme que hay una forma de relacionar estos 2 operadores de aniquilación de esta forma, ¿vale? El operador de aniquilación en infinito es algo, alfa, por el operador de aniquilación en el vacío, más beta por el operador de creación, ¿vale? Y esto debe cumplir esta condición de normalización. Eso se le conoce como transformación de Bogoliubov.
Si han visto este tipo de ecuaciones, viene, por ejemplo, en óptica, vienen del amplificador paramétrico. Esto es exactamente lo que sale. Una demostración que se puede hacer muy fácilmente. Y está relacionado con las frecuencias negativas. También lo vamos a ver ahorita. Entonces, la cuenta que se hace es, si yo tengo un detector en infinito, ¿él qué va a ver? Él va a ver el detector utilizando el operador número de infinito, ¿sí? El de out. Entonces, de este n out. Pero el estado inicial es el 0 in. Básicamente eso es lo que hay que calcular, este número. Entonces, para calcularlo hay que utilizar las ecuaciones de Bogoliubov. Este A out lo pongo en términos de la base in y me da estos 4. ¿Vale? Pero se acuerdan que se va a aplicar al estado del vacío. Entonces, se van a aniquilar rápidamente. Bueno, cada uno son operadores de creación y aniquilación. El A daga, al ser aplicado en el bra, lo va a aniquilar. Este A, al ser aplicado en el ket, lo va a aniquilar. Y este va a aniquilar de los dos lados, de hecho. Este es el que está al revés, si se fijan. Este va a aplicar el de creación al ket, y este que es el conjugado del de creación, bueno, el equivalente del creación para la base bra. Entonces, este es el único término que va a sobrevivir, ¿vale? Y luego, esto es para un modo. Sumas todos los modos, y esos modos es una serie geométrica. Esa serie geométrica la puedes poner como 1 de exponencial menos 1. Y ya te da. O sea, y esto dices, esto es como un espectro térmico. Esto que está aquí debería ser h barra omega sobre kBt. Entonces, T es esto. ¿Vale? De ahí sale que se emite como radiación térmica y el equivalente de la temperatura. A mí me gusta esta ecuación porque muestra cómo áreas que normalmente son disconexas de la física, pues tienen una conexión, ¿no? Por eso digo, encontramos un punto donde le pones poquitos ingredientes, vaca esférica, y obtienes muchas cosas nuevas. Entonces, se fijan, aquí viene la termodinámica, la constante de Boltzmann, la constante de Planck, y constantes de la gravitación, ¿no? Entonces, de hecho, no la puse aquí, pero bueno, Hawking en su tumba pidió que le pusieran esta ecuación, que tiene como un agujero. Y dice, aquí yace lo que es mortal de Stephen Hawking. ¿Sí? Está ahí en Londres la tumba. Bueno, y si les interesa este tema, este es el libro que usamos para el curso que yo doy de Introducción a los Efectos Cuánticos de la Gravedad. Yo pienso que es lo más sencillo, la forma más sencilla de llegar, ¿vale? De todo lo hace lo más fácil, 1 más 1 dimensión, campo escalar, ¿sí? Todo lo hace lo más sencillo posible. Es el capítulo 9, el efecto Hawking, y aparte pues aprenden los otros efectos cuánticos de la gravedad, el efecto Parker, el Unruh y el Casimir. Bueno, entonces, qué bonita imagen nos da la radiación de Hawking, se conecta con la entropía de Bekenstein. ¿Podemos medirla? Entonces, el problema, no sé si han oído, es el CMB, el fondo cósmico de microondas, que cuando pusieron, de hecho, el detector en Estados Unidos en los 60s, no sé si saben esa historia, que mataron a todas las palomas porque estaban midiendo un ruido y decían, algo está mal, seguro son la caca de las palomas. Entonces, tenían a alguien que todas las mañanas llegaba con una escopeta a matar a todas las palomas para que no hubiera ruido, y seguía ruido, ¿no? Pues es que ese ruido viene del universo, ¿sí? Esto que está aquí se está coloreando las diferencias de energía con respecto a un cero. O sea, es 2.70 y no sé cuánto, más menos poquitas. Y esas diferencias de energía están aquí. Pero bueno, lo que nos importa a nosotros es que es 2.7. ¿Por qué? Porque les dije que digamos que la Tierra no se podía comprimir, ¿verdad? Necesitas una masa enorme para que se comprima y se comprima y se comprima, y sobrepase su radio de Schwarzschild para que pueda hacer un agujero negro. Entonces, para eso necesitas una masa más grande. Y Chandrasekhar calculó esa masa. En un viaje de India a Londres, que en ese tiempo tomaba 2 meses, ahí se echó el cálculo, y descubrió que la masa mínima era 1.4 masas solares. O sea, el Sol nunca va a terminar como un agujero negro. Necesitas más masa para poder. De hecho, ese límite está mal. O sea, hay que considerar una ecuación de estado un poco más complicada y realmente el límite es como 2.7 masas solares. Pero no importa tanto. Lo que importa es que se acuerdan que la temperatura depende inversamente de la masa. Entonces, si tengo una masa mínima, significa que tengo una temperatura máxima. Y esa temperatura máxima, cuando le ponemos las constantes, la KB, el H barra y todo eso, pues resulta ser 10 a la menos 8 Kelvin. Entonces, básicamente es algo que no vamos a poder detectar con radiación térmica, porque esto es algo que emite mucho más radiación térmica, ¿sí? O sea, eso es como las cámaras estas térmicas, no sé qué han visto en la tele, ¿no? Que se ven las personas y así. Entonces, entre más temperatura tengan, más emiten. Entonces, básicamente,
parece ser muy difícil que se vaya a medir la radiación de Hawking. Entonces ahí entra esta otra área de la física que se llama gravedad análoga, en la cual básicamente aquí estoy graficando como la curvatura del espacio-tiempo, ¿sí? Entre más curvatura tenga o más me atraiga, digamos, más lo pongo así hacia abajo, se llama diagrama embebido. Entonces, este es el diagrama de espacio-tiempo de un agujero negro, que donde la curvatura va aumentando y en algún momento, que es este círculo que está aquí, sobrepasa la velocidad de la luz, ¿sí? ¿Vale? Hay como una velocidad, aquí como si fuera como un fluido que lleva una velocidad, y en el horizonte de eventos lo que pasa es que ese fluido sobrepasa la velocidad de la luz. Entonces es por eso que ya cualquier cosa que esté aquí no puede escapar, porque tendría que moverse más rápido que la velocidad de la luz, ¿vale? Entonces es lo que define, de hecho, así es como se define en relatividad del agujero, el horizonte de eventos. Además, esta onda que está aquí, esto va a ser lo que va a hacer Hawking, ¿no? Hawking va a estar aquí, algo que se va a emitir justo afuera del horizonte de eventos y va a escapar. Cuando escape va a hacer un corrimiento hacia el rojo. También tenemos la solución que sería inverso temporal, que es, en lugar de ser un sumidero de espacio-tiempo, es una fuente de espacio-tiempo. Esto realmente es una solución matemática que no tenemos un proceso en el cual se cree en gravedad, ¿vale? Pero bueno, es una solución matemática que también va a ser importante para nosotros porque nosotros vamos a poder también hacer análogos de estos, ¿vale? Y esto es al revés. En lugar de que no puedas escapar, lo que puede hacer es que no te puedes acercar, ¿vale? O sea, si tú te vas acercando, aunque vayas a velocidad de la luz, el espacio-tiempo no te va a dejar acercarte, ¿vale? Porque el espacio-tiempo se va moviendo hacia afuera más rápido de lo que tú te mueves, aunque estés moviendo a C, ¿vale? Entonces, estas son las ondas contrapropagantes. Este es el diagrama de las ondas entrantes y salientes. Las que van entrando son estas, las naranjas. Esas entran, no les pasa nada, o sea, siguen entrando, se siguen moviendo a C. Pero las que quieren salir, si se fijan, este R igual a 1 es el radio de Schwarzschild. Pueden salir si estás poquito afuera. Primero avanzas lentamente y luego cada vez más rápido, hasta que llegas asintóticamente a C. Pero si estás aquí, de aquí para adentro, aunque los modos azules se supone que son modos salientes, estos modos azules aquí no salen, ¿sí? Terminan en la singularidad. Bueno, entonces vamos a obtener un sistema en el cual tenga la misma cinemática que estos modos azules. Y eso lo hizo Unruh en su artículo del 1981. Se dio cuenta él, de hecho, él estaba dando un curso, como 7 años antes, había dado un curso de dinámica de fluidos. Pero él hacía gravedad, o sea, él realmente es de gravedad. Pero le pusieron a dar ese curso de dinámica de fluidos y él se daba cuenta, mira, las ecuaciones como que se parecen a las que yo obtendría para gravedad, ¿no? Entonces, en algún momento se puso a hacer las cuentas y se vio que, dijo, no, es que no se parecen, es que son exactamente iguales, ¿sí? Y lo mandó a publicar. ¿Qué es lo que pasa? Él mismo, en un artículo del 87, hace esta analogía con peces, ¿vale? ¿Qué necesitamos para hacer un agujero negro? Un fluido que es U. Por ejemplo, aquí es el agua esta que se mueve a U. Peces que se mueven en contra del fluido a una velocidad que por simplicidad vamos a suponer que es constante, V. O sea, estos peces siempre se mueven en sentido contrario con velocidad V. Y necesitamos que cambie el flujo. Se fijan, aquí está como más lento el flujo y luego se va acercando a la cascada y el flujo va haciendo cada vez más rápido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si este pez está aquí, en una parte donde está en una parte donde el flujo es más lento que su velocidad máxima, entonces se va a mover primero lentamente y cada vez más rápido, ¿no? ¿Vale? Este otro pez está aquí, exactamente en la división de estos dos. Entonces, ¿qué le va a pasar? Se queda ahí, ¿vale? O sea, él está nadando a su máxima velocidad, pero no se va a mover, ¿vale? Y este otro, aunque trate de escapar, va a terminar yendo a la cascada singularidad, ¿vale? Y eso, no sé si se dan cuenta, pues son estos tres, ¿no? Estos tres casos, para R mayor a RS, R igual a RS y R menor a RS, ¿vale? Entonces, esa cinemática, nada más que en lugar de utilizar peces, utilizamos ondas, ¿vale? Cuantizamos, digamos, las ondas que están en este fluido y podemos obtener un análogo del efecto Hawking, pero en este sistema, ¿vale? Y este punto que está aquí va a ser el horizonte, ¿vale? Bueno, si no se lo pueden imaginar, aquí los gringos lo hicieron. Esta es una presa, esta es una válvula de escape. Si se empieza a llenar mucho la abren, ¿vale? Pero aquí lo que está pasando, si fijan, está como esta curvatura. Lo que pasa entonces aquí es que estas onditas que están aquí, tienen una velocidad máxima.
Y aquí va a llegar un momento en el que el flujo se mueve más rápido que la velocidad máxima. Entonces, estas ondas de aquí hay un momento en que no pueden escapar. Entonces, por aquí hay un horizonte de evento. ¿Vale? También se puede hacer el horizonte de un agujero blanco. Ustedes lo abren en la tarja de su cocina. Primero, el agua llega, choca y se va radialmente hacia afuera. Esa velocidad radial inicialmente es mayor a la velocidad superficial de las ondas. Estas se llaman ondas de gravedad. Sí, pero bueno, o sea, como las ondas superficiales, no tienen nada que ver con gravitación, se llaman ondas de gravedad. Entonces, si tú le tratas de picar aquí, esta parte, no sé si se han fijado, siempre se hace como una parte muy plana. Y lo que pasa es que estas ondas superficiales nunca pueden entrar aquí. O sea, aunque ustedes le piquen aquí, esta nunca va a entrar acá. ¿Por qué? Porque la velocidad es más alta al inicio y luego ya por fricción va disminuyendo y se hace este circulito. Ese circulito es como el análogo del horizonte de eventos, que obviamente ya se conocía en hidrodinámica, ¿vale? Esto se le conoce como el salto hidráulico. Lo nuevo que estamos haciendo es estudiar esto, pero cuantizado, ¿vale? O sea, ondas cuánticas, entonces fonones, fotones, ¿vale? Entonces, este es el resumen de la primera parte, ¿vale? Tenemos la métrica, que es 1 más 1 del espacio-tiempo de Schwarzschild, en las métricas de Painlevé, Lemaitre-Goulston, y esto que está aquí, se fijan, debe de tener unidades de velocidad. ¿Vale? Esta métrica causa la emisión de Hawking con esta temperatura. Lo que estamos haciendo nosotros es generalizar esto en dos formas diferentes. Primero, es que este perfil no tiene por qué ser este perfil 1 sobre raíz de R. Puede ser cualquier otra cosa. Y lo segundo es que no tiene por qué ser una métrica causada por gravedad. Puede ser causada por cualquier otra interacción. Pero resulta que esto también va a producir radiación de Hawking, ¿sí? Donde aquí, digamos, el equivalente aquí hay un parámetro que sería como la aceleración. La aceleración, en este caso, pues la derivada del potencial con respecto a X, ¿sí? Algo así como aceleración. Ese sería el equivalente de un factor que se llama gravedad superficial de pero pues, es el mismo efecto, solo en diferentes sistemas y, bueno, aquí con diferentes perfiles de velocidades. Entonces, eso nos da la motivación de estudiar estas analogías porque pues, no se puede comprobar, o parece ser que no se puede comprobar la radiación de Hawking en astrofísica, ¿vale? Y a mí me pareció interesante este análisis, lo hizo mi estudiante Alan el año pasado. Fíjense, era muy poco citado ese artículo, el del 81 de UNRU, tuvo 2 citas en 10 años, y eso era un PRL. ¿Sí? Entonces, pues le estaba bajando el promedio de citas. Pero bueno, aquí ya le empezaron a poner atención en los 90s, y bueno, ha ido subiendo, ¿no? Bueno, esta es como un conjunto de investigadores que hacemos gravedad análoga, tenemos nuestras reuniones de vez en cuando. Esta fue una escuela también en Italia y va a haber otra escuela en España en enero del 2026. Entonces, aquí mismo. Este es un lugar que está en las montañas, en los Pirineos, muy cerca de la frontera con Francia. Y de hecho, bueno, da un poco de risa porque cuando estamos ahí, nos fuimos a escalar a las montañas y te das cuenta que la frontera está definido como la unión de los picos de las montañas. O sea, cada pico es un punto y la frontera es así, uniendo los picos, ¿no? O sea, como que dijeron, de ahí para acá es mío, de ahí para allá, tuyo, ¿no? Bueno, entonces hay muchos sistemas en los cuales se pueden hacer esto, en los tanques de agua, o sea, literalmente en un tanque de agua se ha estudiado la radiación de Hawking clásica. En un superfluido es algo que lo enfrías y sigue siendo fluido, entonces ahí sí se pueden estudiar ondas cuánticas. Por ejemplo, acá pues no le puedo bajar mucho la temperatura, ¿no? al agua. Pero también hay cosas que se llaman fluidos de luz, ópticos y polaritónicos, que es sistemas de luz acoplados con otras partículas de tal forma que se estudian como con las ecuaciones de Bernoulli, ecuaciones como tipo de fluido. Y este es el que vamos a estudiar nosotros, fibras ópticas no lineales, y también está el de los condensados de Bose-Einstein, ¿vale? Entonces estas son algunas fotos. Entonces esta es la siguiente parte, del que hacemos nosotros, el óptico. No se ve muy bien la foto, pero estas son fotos del laboratorio del ICN que tomó mi estudiante Rodrigo. Aquí lo interesante es que, si se fijan aquí, esta es una fibra óptica cuyo color de la luz va cambiando dentro de la fibra. Es algo como muy raro, ¿no? Como imagínense que el láser va cambiando de color. Y esto es una prueba inequívoca de que estamos estudiando efectos no lineales, ¿vale? Esos son los efectos no lineales, son los que cambian el color de la luz. Y bueno, lo que nosotros necesitamos son efectos lineales súper grandes, ¿no? Entonces este es un diagramita. Esa fibra no es una fibra normal como la que nos instalan en el internet, que nada más es un cilindro de vidrio, ¿vale? Esta es una fibra que tiene agujeros, se llama fibra microestructurada o de cristal fotónico. O sea, estos son agujeros de aire, ¿vale?
Entonces, lo que pasa es que tú cuando le acoplas la luz, en lugar de acoplarse un modo grande aquí, o que va rebotando ahí interiormente, se acopla al núcleo aquí. ¿Vale? Esto lo que hace es bajarle el índice de refracción efectivo alrededor y se hace como una fibra dentro de una fibra. ¿Sí? Ahora la luz se guía dentro de este núcleo. Y eso te ayuda para mantenerlo más enfocado y que aumente la intensidad, porque si aumenta la intensidad, aumentan los efectos no lineales. Y bueno, este diagrama lo hago así porque fíjense, esta que está aquí es una foto del microscopio electrónico. Entonces, esta es una foto de la fibra que utilizamos. ¿Sí? De hecho, si se fijan, tiene dos agujeritos un poquito más grandes. Eso es a propósito, ¿vale? O sea, yo no los dibujé más grandes, pero bueno. Entonces, ¿cómo funciona el análogo? Lo que vamos a hacer es mandar un pulso, que le llamamos el pulso de bombeo, que se mueve a una cierta velocidad U, que es su velocidad de grupo, y por algo que se llama el efecto Kerr, que es un efecto no lineal, hay un cambio de índice de refracción que es proporcional a la intensidad. Entonces yo aquí le puedo dar, si le doy diferentes formas, puedo hacer diferentes espacios-tiempos, ¿no? Bueno, ese va a ser el punto. Y aquí tú le mandas otra señal, que va a ser la señal de prueba, que va a interaccionar con este. Si no le mando señal, sería como el caso espontáneo, sería como que el vacío interacciona, ¿vale? Entonces es lo que queremos, que interaccione algo, que sería el caso estimulado, o que interaccione el vacío, que sería el caso espontáneo. Y aquí es donde, en este artículo de 2008, es donde se obtuvo esta métrica, y les digo, esta n depende del tiempo o de x debido a este efecto Kerr, ¿vale? Entonces así se puede hacer la métrica. También hay que irnos al marco comóvil. Este marco comóvil, si se fijan, bueno, este es un tiempo de propagación, y esto que está aquí es como el retardo. Básicamente lo que hace es como que una cámara que se va fija con este punto, con este pulso, ¿vale? O sea, la cámara se mueve a velocidad u. ¿Vale? Ese es el marco comóvil. Bueno, entonces, básicamente para predecir dónde va, cuáles van a ser las variables que van a conservar energía, hay que estudiar la fase en el marco de laboratorio, que tiene esta ZT, y en el marco comóvil, que tiene esta ZY y este tau, ¿vale? Aquí tengo un error, aquí debería ser la omega prima, ese es el punto de aquí, ¿no? Que aquí es prima, eso se le llama la frecuencia comóvil, y la frecuencia comóvil está definida por esta forma. Si quieren, tómelo como definición, pero viene del efecto Doppler, ¿sí? El efecto Doppler. Entonces, lo mismo que pasa aquí en agujeros negros astrofísicos, que vimos que se emitía radiación de Hawking aquí hacia afuera y el compañero de frecuencia negativa adentro, va a pasar en este efecto, por esta curvatura, va a haber un punto que se va a considerar como si fuera un horizonte de eventos, y va a emitir aquí lo que es, bueno, con frecuencia positiva, pero frecuencia comóvil, ¿vale? Que sería esta. Entonces, frecuencia positiva y frecuencia negativa. Ahorita vamos a ver lo que es eso, ¿vale? Entonces, imagínense que llega una prueba, aquí la puse como que viene del otro lado, ¿vale? Pero bueno, es igual. Viene del otro lado, llega, choca aquí, o sea, empieza a interaccionar con ese cambio de índice de refracción e interacciona, ¿vale? Entonces, tiene dos posibilidades, o tunelea o interacciona. Si interacciona, es como si hubiera una reflexión, o sea, se va a empezar a mover en la otra dirección, ¿vale? Es algo muy raro. Que la luz interaccione consigo misma es raro. En el vacío, de hecho, no interacciona. En un dieléctrico sí interacciona, pero de manera muy leve. Entonces, nosotros estamos en el caso, en el marco comóvil, te va a hacer el caso en el que esa interacción, aunque sea muy leve, es suficiente para cambiar la dirección de emisión. Que realmente lo que significa es que en el marco de laboratorio todo llega o sea, no se refleja en el marco de laboratorio. Lo que hace es que va más lento que el marco de laboratorio y lo va más rápido que el pulso de bombeo, ¿vale? Entonces, nada más es como relativo aquí porque me estoy moviendo al marco donde este pulso no se mueve, ¿vale? Y ahí sí se ve como una reflexión. Entonces, pero bueno, lo que es el proceso de Hawking es que no solamente se refleja, sino que emite algo más, ¿vale? Esto que está algo más es el compañero de Hawking, ¿vale? Sería como, aquí debe haber una amplificación de la señal y aquí debe emitirse algo más, tal que se siga cumpliendo la conservación de Bogoliubov, que era valor absoluto de alfa cuadrada menos valor absoluto de beta cuadrada. O sea, la diferencia esa se debe de seguir cumpliendo. Entonces, esto es lo que la gente le llama radiación de Hawking de frecuencia negativa o el compañero, ¿sí? Y esta es la radiación de Hawking de frecuencia positiva o la radiación de Hawking, ¿vale? Entonces, esos son los nombres. Les dije que podía ser, este es el caso estimulado, pero también, si cuantizamos el campo y le ponemos el estado del vacío, también debe haber de que del vacío se produzcan partículas, pares de partículas, ¿vale? Eso no lo hemos medido todavía nosotros, pero estamos cerca, ¿vale? Estamos cerca.
esta es la gráfica de la relación de dispersión de la frecuencia con móvil en términos de la frecuencia. Aquí el bombeo está en un mínimo, ¿vale? Este mínimo es lo que, porque la relación de dispersión depende de U, y dijimos que el bombeo se mueve con velocidad U. Entonces, esto debe tener velocidad en el marco con móvil 0, es la derivada de esto, sería la velocidad del marco con móvil, entonces debe estar en un mínimo, ¿vale? Entonces, básicamente, hay otros puntos, que son otros puntos cuya velocidad sea 0 en ese marco con móvil. Y estos son estos máximos, ¿vale? Estos máximos van a ser el horizonte. Pero si se fijan ahora es una como frecuencia del horizonte, no un punto. Cuando tienes dispersión es mejor definir el horizonte como una frecuencia y no como un punto. Es algo, una de las aprendizajes que tuvimos, ¿vale? De las lecciones que obtuvimos. Entonces, aquí, como el pulso consideras que no se mueve en el tiempo de propagación, o sea que tiene esa simetría, va a haber una cantidad conservada. Esa cantidad conservada va a ser la omega prima, la frecuencia comóvil. Entonces, cuando conservas la frecuencia comóvil, pones una rayita aquí horizontal y te da esta predicción, estas dos, ¿vale? Normalmente lo que hace la gente es que se queda con el primer cuadrante solamente de esto, ¿vale? Entonces, no había algo de frecuencia negativa, ¿sí? Pero bueno, una también de las lecciones que aprendimos gracias a estos análogos y gracias a que decíamos, oye, ¿el compañero dónde está? ¿Vale? Entonces tiene que haber otro de frecuencia negativa y son estos cuadrantes, ¿vale? Este primer cuadrante da lo mismo que el tercer cuadrante, pero también nos hace falta considerar este y este, ¿vale? Entonces, este que está aquí es la prueba, la pongo a una frecuencia que esté cerca del horizonte para que pueda ser más eficiente el efecto Hawking. Este sería la de frecuencia positiva. Y acá sería la de frecuencia negativa, esta que está acá abajo, ¿vale? Entonces hay como, este que está aquí es otro efecto de frecuencia negativa, que es como equivalente al proceso de Cherenkov, no sé si han estudiado el Cherenkov. Bueno, es algo, otro efecto, ¿vale? Que la gente después dijo, oye, pues si aquí debe salir una frecuencia negativa, por el Cherenkov también debería haber otra, ¿no? Y se pusieron y lo encontraron. Entonces, como lo encontraron, entonces la gente empezó a confiar más en Hawking, ¿vale? Bueno. Esto de las frecuencias negativas, porque la gente siempre me pregunta y yo también no lo sabía, entonces como que me puse a pensarlo. Están familiarizados con el efecto Doppler, ¿no? Cuando hay un emisor de luz y se mueve hacia nosotros, una emisión de sonido y se mueve hacia nosotros, los frentes de onda se acumulan, ¿sí? Entonces eso incrementa artificialmente la frecuencia la que escuchamos, ¿no? Y cuando se aleja de nosotros baja la frecuencia, ¿no? O sea, el típico ese es efecto Doppler. Y está descrito por esta ecuación que está aquí. Esta es la frecuencia, o el omega sería la frecuencia emitida y la omega prima sería la frecuencia que yo voy a medir, ¿no? Entonces, este es el caso subsónico, o sea, si me muevo a menor velocidad, el objeto que emite, se mueve a velocidad menor a la velocidad del sonido, lo único que va a pasar es que estos se van a acumular un poquito al frente y, bueno, se va a separar un poquito atrás, ¿no? Pero los que nos interesan son los de enfrente. Se acumulan un poquito más. Lo que va a pasar es que la frecuencia se va a ir un poco más alta, ¿vale? De la normal. Pero pues nada extraordinario. De hecho es el efecto Doppler que estamos acostumbrados. Cuando el emisor de sonido se mueve exactamente a la velocidad del sonido, se conoce lo que se llama el sonic boom, ¿sí? El boom sónico, donde lo que pasa es que todos los frentes de onda se acumulan en el mismo punto. Entonces te llegan todos de un golpe, ¿sí? Todas las frecuencias, el sonido que estuviste emitiendo, se fue juntando y entonces se oye algo súper fuerte, ¿vale? Se conoce el sonido sónico. Pero ¿cuál es la frecuencia que tiene aquí el sonido? ¿Sí? Piénselo en el caso límite. Aquí se fueron juntando los frentes de onda, se fueron juntando, y en este caso todos están en el mismo punto. Esa es una medición como de frecuencia infinita. ¿Sí? De hecho en la ecuación pues se va infinito. Es porque aquí se hace 0. Y luego tenemos el caso supersónico, donde ahora el emisor de sonido se mueve más rápido que la velocidad del sonido, ¿vale? Si se fijan, aquí los colores los agregué para distinguir el orden en que fueron emitidos. La roja se emitió al principio. Es como el principio de la canción, ¿sí? Y la morada es el final de la canción. Entonces aquí me llegó la canción en un poquito menos tiempo, ¿no? En lugar de durar 3 minutos, le puse 2x y me duró 1.5, ¿no? Aquí toda la canción llegó en el mismo momento, no la puedo distinguir. Y aquí, si se fijan, lo que está pasando es que lo que fue emitido al final llega al principio. Entonces, esta es otra forma de escuchar los mensajes satánicos. Porque la voy a escuchar al revés, ¿sí? Si se mueve exactamente a 2C, la escucho al revés, a la velocidad normal, ¿vale? Pero esto, si se dan cuenta, esto es
lo que yo llamo frecuencia negativa. ¿Vale? Ahora, un detector no va a detectar, no te va a decir esto es -3. ¿Vale? El detector nada más es sensible al batimiento, o sea, nada más a la frecuencia. No sabe el orden. ¿Vale? Bueno, y de hecho, o sea, eso es lo que va a pasar. Entonces, en óptica tengo una imagen similar, pero no tengo tiempo de mostrársela, pero en óptica es lo mismo. ¿Vale? Entonces llega el pulso como al revés, hagan de cuenta. Entonces, aquí les muestro los experimentos que se han hecho hasta ahorita. En 2008 se hizo el primer experimento, que es un corrimiento de frecuencia del punto rojo del punto naranja al punto rojo. ¿Se acuerdan que puse que entraba uno naranja y luego salió uno rojo? Pues es esto. Este es el naranja, que era muy intenso, y hubo un poquito de energía que se fue a esta. Y esta era exactamente la predicción. ¿Vale? Aquí se están utilizando pulsos de 100 femtosegundos, una fibra de 1.5 metros de largo y algo que se llama onda continua. La prueba era una onda continua. O sea, aquí era un láser como este, que todo el tiempo está emitiendo. ¿Vale? Y este que está aquí, el otro del amarillo, el bombeo, ese sí era un pulsado. Luego, en 2019 hicimos un experimento. Yo ahí participé, pero como haciendo las cosas numéricas, o la teoría, donde se midió el compañero, pero de frecuencia negativa. ¿Vale? O sea, ese no hay otra forma de producirse más que con algo negativo. Entonces, de hecho, se fijan, está súper lejos. De hecho, cuando les enseñé, había otro grupo que al mismo tiempo estaba trabajando, bueno, dos grupos, pero uno más cercano, estaba trabajando y, digamos, como que no creyeron cómo lo habíamos hecho desde por acá, un salto de energía de aquí a aquí. Ellos estaban trabajando en otro horizonte, ¿se acuerdan que había 2 horizontes? En un horizonte que estaba un poquito más cerca, porque este salto de frecuencia es enorme. Por eso necesitamos pulsos que sean más cortos, porque si son pulsos cortos, su transformada de Fourier es más grande y puede estimular efectos más de cambios de frecuencia más grandes, más altos. Pero eso hace, si se fijan aquí la fibra, 7 milímetros de fibra, o sea, era algo así. ¿Sí? O sea, soplabas y se perdía la fibra, ya no sabías dónde estaba. ¿Sí? Había que hacer otra, había que cortar otra, hay que cortarles un arte ahí. Pero bueno, entonces ahí fuimos capaces de medir el de frecuencia negativa. También en el 2022 hicimos un experimento aquí con el de frecuencia positiva, pero midiendo una interferencia de las 2 señales de Hawking. Esa interferencia me permitía medir 2 cosas. La primera es aumentar la eficiencia. Se fijan aquí los puntos verdes, eran el original. Aumentar mucho la eficiencia. La parte de las frecuencias no cambió, que así debería ser. La longitud de aquí no cambió, pero la eficiencia aumentó. Y además se prueba que la señal es coherente, ¿vale? Que la señal sea coherente es algo como muy importante, que significa que el efecto es el que esperamos. Y bueno, la teoría coincide con el experimento. Estas son miles de millones experimentales, ¿vale? Puestas ahí en orden. Y bueno, esta es una foto del experimento del 2019 del Weizmann. Esta es la fibra de 7 milímetros, que se fijan, ni siquiera está como, está agarrada con un pedacito como de Yurex. Es este que está aquí. ¿Sí? Por eso digo que si te acercas o cierras la puerta muy rápido, se perdía esta. Esto que está acá no se ve tan bien, pero es un espejo parabólico con recubrimiento de oro. O sea, nada más que ahorita tiene luz, ¿vale? Pero normalmente se ve dorado. Pero tiene luz roja, infrarroja, y eso hace que se acople más fácil la luz. Lo que pasa es que tenemos pulsos tan cortos que no podemos usar elementos transmisivos como lentes, donde la luz se transmita. ¿Sí? Entonces usamos para acoplar la luz, usamos un espejo, pero parabólico. Bueno, entonces ya este es el origen de la radiación de Hawking, ¿vale? Aquí es la diferencia entre trabajar con los cosenos y exponenciales, ¿sí? El coseno tiene esta relación. El coseno es algo, puede ser real, y esto que está aquí es complejo, ¿no? Entonces, mucha gente lo que hace es trabajar en lugar del campo eléctrico, que es algo real, trabajar con otro objeto que se le llama señal analítica. Y a veces la gente le dice que es la complexificación del campo eléctrico, ¿vale? Pero bueno, realmente lo que es una señal analítica. Esta es una transformada de Hilbert, que básicamente va de 0 a infinito. Si fuera de menos infinito a infinito y aquí 2pi, sería la transformada de Fourier. Pero esta es una transformada de Hilbert, donde solo te quedas con las frecuencias positivas del campo eléctrico. Eso lo que hace es que solo te vas a quedar como con esto, en lugar de quedarte con las positivas y las negativas. Entonces ya no va a dejar de ser real, se hace complejo, pero solo tiene frecuencias positivas. Y bueno, ahí esta es la conexión entre esas dos. ¿Vale? Entonces, esta señal analítica se ve como si fuera como la envolvente del campo eléctrico. El campo eléctrico es el rojo, que tiene muchas oscilaciones, y la señal analítica es azul.
Entonces, bueno, uno estudia la ecuación de propagación. Esta es la ecuación que describe el campo dentro de la fibra. Esta es la parte no lineal. La parte no lineal, normalmente, bueno, si uno la escribe en términos del campo eléctrico, es E al cubo. G3, E al cubo. ¿Vale? Eso es lo que normalmente nos enseñan en electromagnetismo. Este E lo pongo en términos de la señal analítica, entonces da estos 4 términos. Entonces, normalmente la gente obtiene esta ecuación y dice, este es el complejo conjugado. O sea, cada uno de estos tiene un término complejo conjugado. Entonces, me va a dar lo mismo que la parte positiva. Lo elimino. ¿Vale? Ese es un error, porque al hacer eso me quedo solo con lo del primer cuadrante. ¿Y se acuerdan que Hawking necesitábamos lo del segundo o cuarto cuadrante? Entonces, este término te da las cosas que hay en el segundo o cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, por ejemplo. Entonces, este término es muy importante mantener. Y de hecho, si no se mantiene, no se conserva la energía en esta ecuación. ¿Vale? Y la gente ya sabía que no se conservaba. Y pueden leer los artículos en los que hay millones de razones por las cuales no se conserva. Pero, o sea, es mentira. O sea, no se conservaba porque les faltaba este término. Entonces, esto fue algo que descubrió Biancalana en 2013. También viendo esto pero esto no lo conectó con Hawking, ¿vale? Esto lo conectó él con la parte de la resonante negativa, como Cherenkov negativo. Bueno, entonces lo que hacemos nosotros es estudiar la señal analítica. Ahora cambié la E por la A y la E cursiva por esta A minúscula, ¿vale? Porque esta es la notación que se utiliza normalmente para los campos cuánticos. Y estos son los operadores de aniquilación y este va a ser de creación cuando cuantice, ¿vale? Entonces, las ecuaciones de Hamilton normalmente se ven así, pero uno también puede cambiar las ecuaciones de Hamilton en términos de los operadores de creación y aniquilación, nomás es como cambiar la base, porque de hecho hay esta conexión, ¿no? Entonces, cuando lo cambias, te queda esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación y el conjugado. Entonces, esta es como se obtiene la parte lineal de la ecuación que les dije antes, de la ecuación de propagación, y esta es como se obtiene la parte no lineal. Entonces, de esa parte no lineal básicamente hay muchos términos. Y los que nosotros descubrimos que son los que producen Hawking es este de acá abajo. Entonces la gente pensaba, de hecho hay artículos donde dicen que el efecto Hawking es un proceso en cascada, ¿sí? En óptica eso significa que es un proceso que se hace con muchos pasos, ¿sí? O sea, se hace uno después de otro, después de otro. O sea, en teoría la gente decía, este es un proceso súper complicado, que es como four-way mixing, pero con muchos pasos, porque si no, no les dan las ecuaciones, ¿vale? Entonces, es como muy raro, era muy forzado. Y lo que nosotros acabamos de descubrir es que ese proceso es un proceso directo, pero que involucra estas 4 ondas y que algunas son de frecuencia negativa. Eso es lo que faltaba considerar. Las de frecuencia negativa van a ser como el conjugado, ¿vale? Y entonces este es como un hamiltoniano muy normal que les puede poner a la gente de ejemplo en óptica cuántica, ¿vale? Nomás que cambien el conjugado por el dagger, ¿vale? Entonces, si ponemos esa ecuación y la ponemos en la ecuación de Hamilton, resulta que nos va a dar un término en la ecuación de la prueba y 2 términos en la ecuación del bombeo. Esto que está aquí es lo que me va a dar Hawking. Eso ya lo sabíamos, ¿sí? Bueno, eso lo sabíamos, no lo habíamos publicado, pero ya lo sabíamos. Un estudiante y yo ya habíamos sacado esto, pero no teníamos la formulación hamiltoniana, ¿vale? Entonces, como que lo nuevo es que hicimos la formulación hamiltoniana y vamos a publicar todo a la vez. Entonces, esto que está aquí es necesario para que se conserve la energía, ¿vale? Y se fijan, esto es la señal de Hawking que se crea en el campo de la prueba, y esto es algo que modifica al campo de bombeo, ¿sí? Eso, en relatividad, se conoce como la reacción inversa, la back reaction. O sea, ¿qué significa? Que el agujero negro produce Hawking, y al producirse Hawking, algo debe cambiar por el agujero negro. El agujero negro debe reaccionar de alguna forma, ¿vale? Normalmente la gente dice, bueno, no importa, la reacción de Hawking es pequeña, la masa es enorme, no importa. Pero bueno, nosotros aquí sí importa, es importante esto, y básicamente entonces estamos diciendo, estos son los procesos cuánticos que se están haciendo, estamos diciendo que esta debe ser la radiación de Hawking, y a esto que está aquí, a uno de estos procesos, ese sí se puede medir en el laboratorio. O sea, ya vimos así como que, oye, si tenemos detectores ahí, sí. Si le ponemos estas frecuencias, ¿y qué cantidad nos va a salir? Todo decía que sí debería existir, ¿vale? Pero no lo habíamos visto ya. Está cerca de la señal anterior del experimento de 2019. Entonces ya, fuimos. Aquí está la predicción de la frecuencia. O sea, hay otra línea de conservación aquí.
poquito después de la negativa de Hawking. Esta es la resonante, la negativa de Hawking, y esta es la nueva señal esa de back reaction, ¿vale? De la reacción inversa. Y bueno, el experimento lo hizo Manuel Procopio ahí en el Weizmann, y básicamente, bueno, esta es la señal que estábamos buscando. Al variar la longitud de onda se comporta de la manera correcta, que es una forma parabólica, y tenemos las simulaciones, tenemos otras mediciones de la potencia, donde debería aumentar linealmente con la potencia de la prueba y cuadráticamente con la potencia del bombeo, y también lo cumple, ¿vale? Entonces, esta es la parte importante, que comprueba que la teoría del origen de la radiación de Hawking es la correcta, y esta es la reacción inversa, ¿vale? Esta nueva señal que estamos midiendo. Bueno, entonces, bueno, nada más les cuento. Entonces, este es el proyecto del origen de la radiación de Hawking. También tenemos el modelado de la reacción inversa, de cómo se modela a través de a través de la formulación hamiltoniana. Aquí en México estamos haciendo una versión cuántica ya del experimento. De hecho, ya escribimos el artículo, pero todavía no lo enviamos. El que les dije del origen, ya lo enviamos, está en revisión. Bueno, también estamos estudiando efectos de polarización en los fenómenos, que es lo que está estudiando mi estudiante Guillermo. Estudió en la tesis de maestría, mi estudiante Guillermo, ahora va a hacer otras cosas, esperemos. Estamos estudiando el rol de las frecuencias negativas, porque eso es lo nuevo, ¿sí? Lo nuevo es que esas frecuencias negativas en óptica normalmente no se consideran, porque la gente elimina esa parte del complejo conjugado, pero al considerarla, pues eso te mete muchos otros efectos raros, ¿vale? Entonces, pues vamos a estudiar algunos efectos raros en cristales no lineales, no en fibras ópticas, eso cambia un poquito el sistema. Y otro de mis estudiantes está estudiando aplicar esta teoría, pero en lugar de en fibras ópticas, aplicarlo a la ecuación de los fluidos de luz, ¿vale? También porque la gente no tiene como origen, ¿no? Del origen de este término extra. Entonces aquí también se puede aplicar de una manera similar, no exactamente similar, pero igual. ¿Vale? Entonces, para terminar también ¿cómo se llama? Este pensamiento, ¿no? Rutherford dijo que toda la ciencia es o física o colección de estampillas. Entonces, normalmente, eso se usa como para atacar a otras ciencias, ¿no? Como que ninguna es tan chida como la física. En primer lugar, él ganó el premio Nobel, pero en química, ¿okay? Entonces, coleccionaba estampillas. Entonces, les digo, normalmente eso significa que en física, o yo lo entiendo, buscamos por las causas subyacentes, no nada más coleccionar hechos de que, esto me da así, esto me da así, sino que yo trato de juntar todo en un solo marco teórico y memorizarme solo una ecuación, ¿no? O sea, solo memorizarme F igual a MA y de ahí sale todo lo demás, ¿no? No como en ese tiempo la biología estaba teniendo un auge, pero lo que hacían era catalogar especies, por ejemplo, ¿sí? Y las ponían en un libro, las ponían con alfileres. Por eso él decía que era como coleccionar estampillas, ¿vale? O sea, como que, pues sí, otra mariposa diferente. ¿Y qué, no? O sea, pero bueno. Entonces, lo que pasa es que esta área de gravedad análoga inicialmente era atacada mucho, yo siento, por la gente de gravedad, ¿vale? Porque, digamos, como que le estabas quitando su ídolo de Hawking, ¿sí? O sea, antes era como que, los agujeros negros son nuestros, el efecto Hawking es nuestro, y ahora que se puede utilizar en otros sistemas, pues era como que, oye, no, eso no es Hawking, ¿vale? Entonces se llegó como a un acuerdo de que, bueno, no le voy a llamar efecto Hawking, lo voy a llamar análogo del efecto Hawking, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, pues estamos cometiendo el mismo error. Vamos a coleccionar, esto pasa en astrofísica, esto pasa en agua, esto pasa en el sónico, esto pasa en óptica. No, es lo mismo. Si estoy en la matemática, las causas subyacentes es exactamente la misma, ¿vale? Entonces, para mí, todo debería llamarse efecto Hawking, no análogo. Pero bueno, les digo, todo acordamos así como que en ese impasse de que ustedes llámenle análogo y le pueden poner Hawking, entonces, ¿vale? Bueno, eso es todo. Gracias. Dime. Una pregunta, bueno, es que no me quedó muy claro, entonces si para la parte del compañero la frecuencia forzosamente es menor, si hay alguna relación entre esas frecuencias, o por ejemplo, si el pulso tiene una frecuencia dada, la del compañero tiene que ser la mitad o el cuarto, ¿hay alguna relación o siempre sale una frecuencia negativa aleatoria? Gracias por tu pregunta. Sí, no lo expliqué bien. Básicamente, este es el pulso de bombeo. Ese nada más define la métrica, ¿vale? El que sí importa es el de prueba. Ese de prueba te define una frecuencia, que es la omega prima in. Y el negativo debe tener menos la omega prima in, ¿sí? De hecho, entonces es este que está aquí. Pero ¿qué frecuencia? Esa es la frecuencia comóvil,
pero esa no es la frecuencia que yo mido, porque mi detector no se está moviendo a la velocidad de la luz. Mi detector está en el laboratorio. Entonces mi detector va a medir esta otra. Pero entonces, digamos como que esta gráfica te da la relación entre ambas. Entonces, si tú quieres si debe de tener esta frecuencia con móvil, significa que tiene esta frecuencia de laboratorio. Y eso da la predicción que es 230 nanómetros y es lo que medimos. Sí. Gracias. A ti. En el 50 mencionabas algo de una frecuencia de rebote. Uh-huh. En el de Hawking existe lo de la pérdida de información. Aquí, de ahí también se puede ver un análogo a eso, una interpretación de eso. Y también esto de la omega negativa, pues mencionas que se traspasa, ¿no? Del bond, ¿no? Del bombeo. Ajá. Pero en el agujero negro desaparece, ¿no? La omega negativa. ¿Cómo se...? Vale, empiezo con la última, porque bueno, la otra no desaparece, queda adentro del agujero negro, ¿vale? Como no tenemos acceso al interior del agujero negro, no nos importa tanto, pero sí existe, digamos, ¿sí? Por ejemplo, si en teoría, si se evaporara el agujero negro, ahí debería haber algo, ¿no? Ahora, acá lo que pasa es que la dispersión, eso es o sea, el hecho de que la velocidad de la luz no sea siempre c, sino que vaya cambiando, eso le decimos que regulariza. Entonces el agujero negro se hace finito y entonces, digamos como que está en el interior del agujero negro por un cierto tiempo, pero con una velocidad distinta de cero. Y luego puede escapar. Y por eso la podemos medir, ¿vale? ¿Cuáles fueron tus otras preguntas? Perdón, tengo mala memoria. Vale. La gente que hace artículos en análogos con reacción inversa siempre dice eso, ¿sí? Y nosotros teníamos miedo de que nos lo fueran a rechazar por eso, el artículo. Entonces estuvimos discutiendo si agregar eso, porque básicamente ahí uno podría decir que la información queda en la forma en que se pierde la energía del agujero negro, ¿sí? O sea, hay pérdida de información porque la gente normalmente no estudia cuál era la evolución del agujero negro cuando se emite Hawking. Aquí sí lo estamos haciendo. Entonces tú podrías decir, no se pierde porque aquí está, ¿vale? Y yo estaría de acuerdo. Pero como que no nos queríamos meter en ese rollo. Pero sí, la gente siempre dice eso. Nosotros, no me acuerdo si en las conclusiones algo quedó al final, porque sí lo estuvimos discutiendo. Yo me acuerdo que puse algo así como que lo más tímido, pero creo que otro de mis coautores al final dijimos, mejor no meternos en ese rollo. ¿Y la otra? La reacción inversa. Bueno, muy bien. Sí, gracias. ¿Algún otro pregunta más? Hola David. Hola. Muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Entonces, todo esto es bajo el espacio-tiempo de Schwarzschild. Gracias. No. ¿Te acuerdas que, bueno, o sea, como que uno puede hacer la analogía de Schwarzschild con el espacio métrico mientras tengas el perfil de velocidades 1 sobre raíz de r? ¿Sí? O sea, en la ecuación que dije, este es el resumen de la primera parte, vimos que el efecto se iba a seguir cumpliendo, pero aquí estaba diciendo que digamos aquí ya puede ser un perfil de velocidades general. Lo único que debe de cumplir es que haya un momento de horizonte, un momento en el que la velocidad se iguale a la velocidad de las ondas, ¿vale? Entonces eso, digamos como que aquí ya no es Schwarzschild. Si puedo hacerlo exactamente igual a Schwarzschild, pero tendría que hacerlo 1 sobre r. Entonces para eso necesitaría un pulso como de energía infinita. Lo puedo hacer en una cierta aproximación, o sea, es lo que la gente hace. O sea, tiene una parte que dura 1 sobre r por una cierta parte y luego ya se queda estático, ¿no? Entonces es lo que la gente ha estudiado y de hecho ahí sale el espectro térmico exactamente como el de Schwarzschild. En estos casos donde ya el espectro ya no es Schwarzschild, ya no sale térmico. Pero eso no nos preocupa tanto, la gente ya, de hecho el mismo Schwarzschild no es térmico, ¿vale? Es térmico porque solo hicimos la aproximación que es 1 más 1. Cuando regresas a 3 más 1, se multiplica por otro factor, se llama el factor gris. Entonces en este caso no estamos en Schwarzschild, estamos en otras cosas, no importa ya, digamos, ¿no? Ok, es general. Más general, pero se sigue cumpliendo. Yo en la tesis de licenciatura estuve viendo lo que era el espacio-tiempo de Lipschitz y decía que ese espacio-tiempo era muy importante para materia condensada. Supongo que va incluido.
Pues no exactamente, pero bueno, sí, digamos aquí no importa, puede ser cualquier espacio, mientras, digamos como que ya nos metimos más a qué debería cumplir, ¿vale? Entonces debería tener un cambio, una parte asintótica, que sea cero, un cambio de índice de refracción o una curvatura, y debería sobrepasar en algún momento la velocidad de la luz o de la onda equivalente, ¿no? Entonces, Muchas gracias. a ti. De igual forma agradezco mucho la plática, sí fue muy interesante. Y ahorita me estaba preguntando sobre qué ocurre en agujeros negros que tienen una actividad más, por decirlo así, más violenta. En el sentido de que hay agujeros negros que pueden estar rotando, además de... Ajá, etc. Otros agujeros negros que pueden estar interactuando con a lo mejor una estrella de neutrones o algún otro agujero negro. ¿Qué impacto tienen estas diferentes variaciones en los sistemas con respecto al análogo óptico? Vale, pues digamos, nosotros lo que estudiamos, realmente, eso es algo también que digo, los competidores se sorprendieron de que nuestro horizonte de eventos no se quede estático. Nuestro horizonte de eventos, o sea, yo les pongo el pulso, ¿verdad? Así. Y les dije, de hecho, que no se movía, que por eso había una simetría. Realmente, si hacíamos eso, la temperatura efectiva o la tasa de emisión iba a ser muy baja. Entonces, lo que hicimos fue mandarle más energía, ¿vale? O lo que se llama un solitón. Un solitón significa que tú le mandas esa onda y se propaga igualita, nada más se mueve en tiempo. Entonces la gente utilizaba esos solitones fundamentales se llaman, para que se quede igual. Lo que nosotros utilizamos es un solitón, pero con un número solitónico más alto, que significa que tiene un movimiento periódico. Pero el chiste es que ya no se queda estático, entonces ya hace movimientos raros. Lo que nosotros descubrimos es que la emisión de Hawking se emite digamos, como que lo único que importa es el momento en el que tenga la temperatura más alta. Entonces, tú sacas la temperatura efectiva del pulso, va cambiando, y llega un momento en que tiene una temperatura enorme. Ese es el momento en el que se emite el 99% de la radiación de Hawking. Entonces, lo puedes considerar como que eso es el momento y todo lo demás no importa. Pero, digamos, como que decía el profesor con el que estaba que era como kamikaze. O sea, como que se formaba el agujero negro, un agujero negro con una temperatura enorme y luego ya decaía. Se desaparecía, ¿no? Entonces, en ese caso va a ser igual. El momento que va a ser más importante, el que va a determinar, es el momento en el que tenga la temperatura efectiva más alta, que en el caso astrofísico es con la gravedad superficial. Entonces, yo lo que haría sería calcular el momento en que tenga la gravedad superficial más alta y un tiempo de vida de esa situación y simplificarlo así, ¿no? Pero si no, o sea, lo que la gente hace es relatividad numérica. O sea, empezar a estudiar cómo evoluciona numéricamente el sistema. Pero ya sería como soluciones numéricas. Sí. Gracias por la información. Tengo dos dudas. La primera es, ¿cómo están intentando, bueno, de qué manera están modelando el experimento para estudiar los efectos de vacío en estas fibras modificadas? Y también, ¿de qué manera están modelando los efectos de la polarización para este efecto Hawking análogo? Vale. La primera es, o sea, aquí yo nada más mostré la teoría clásica, pero digamos que la hacemos de tal forma que ya es muy clara cuál debe ser la cuantización, ¿vale? La cuantización se hace de manera directa, nada más cambiando, o sea, ya está en la base correcta para que tenga la interpretación de operadores de creación y aniquilación. O sea, esto que está aquí, esta es una teoría clásica, por eso yo no le estoy poniendo gorritos, le estoy poniendo aquí estrellita, ¿no? Pero la cuantización, nada más sería ponerle gorrito a todos y suponer que estos tienen sus relaciones, cumplen las relaciones de conmutación. O sea, sería la daga, y entonces A1 con A1 daga es 1, A2 con A2 daga es 0, y cruzados es 0. Y todo se cuantiza y queda perfectamente. Y de hecho la interpretación que les estoy dando más adelante con estas ondas es un poco truculenta porque esta es la interpretación cuántica, ¿sí? Entonces el formalismo es así. Y tú puedes empezar con el vacío. O sea, le pones estado inicial es el vacío. Y por ejemplo, que está aquí, es un término que se le conoce normalmente como de un squeezer, un compresor.
Entonces este compresor hace que se creen pares de partículas. O sea, esto es algo como que se conoce en óptica cuántica normal. Pero pues es como óptica cuántica normal, lo único nuevo es como cuál es el término del hamiltoniano que describe la interacción de Hawking en particular. Y la parte de la polarización, aquí todo estoy suponiendo que todo está copolarizado. ¿Vale? Pero, como les dije, mi estudiante Guillermo, que está aquí, hizo su tesis en los efectos de polarización. Entonces, ahí tienes que pensar cuál es la condición, ¿no? O sea, entonces, cambia un poquito las relaciones de dispersión. Bueno, cambia poquito, en teoría, pero luego hay unas partes donde no va a haber espectro. Entonces, como una región, como si fuera una banda prohibida, haz de cuenta. Una banda prohibida del efecto Hawking. Entonces, de hecho, eso nos pareció bastante interesante, pensamos publicarlo, pero sí, o sea, parece que inicialmente uno piensa que es un cambio como nada más, bueno, por ejemplo, cuando interacciona algo en polarización perpendicular, el efecto Kerr baja por un factor de 1/3, ¿vale? Entonces, como que dijimos, pues va a ser ese tipo de cambios, pero no, resultó un cambio, les digo, como eso de bandas prohibidas, entonces sería, bueno, como un espectro todavía más raro, ¿no? Pero sí. Y ahora que estamos estudiando estos efectos nuevos en un cristal no lineal, es todavía más raro. Ahí yo no sé, apenas estamos en eso batallando. Pero sí, en la parte de la polarización es un grado de libertad que normalmente no consideramos. Aquí, hasta ahorita no. En ese trabajo ya lo hicimos y salen cosas interesantes. ¿Sí? De acuerdo. Muchas gracias. ¿A ti? Bueno, muchas gracias por la plática. La verdad es que me tenía fascinada. Estuvo muy interesante. Gracias. Mi pregunta va acerca de las métricas. ¿Cómo se sabe, o sea, con qué métrica se va a trabajar? ¿Es como que algo que se construye respecto al sistema o se toma y se elige y ya? O en otras palabras, si tenemos un espacio, ¿por qué no siempre es Minkowski o por qué no siempre es Schwarzschild? Ahí depende de lo que tú quieras, ¿no? Ahí lo que yo te diría es que nosotros como que tenemos mucha conexión con el experimento. O sea, si yo hago artículos teóricos, yo puedo definir una métrica que yo quiera. De hecho, yo tengo un artículo donde el análogo del espacio de la métrica de Schwarzschild-Planck se llamaba. Es como una métrica de Schwarzschild, pero que tiene un término extra que la regulariza, ¿sí? Que depende de la longitud de Planck. Eso tiene un origen físico. Entonces, pues tú dices, pues yo soy teórico y voy a decir qué pasa con el efecto Hawking en esa métrica. Eso es válido. Pero nosotros, te fijas, también lo que queremos hacer es modelar los experimentos. O sea, en esta área como que tiene siempre una fuerte conexión con la parte experimental, que es algo que me gusta, porque te mantiene con los pies bajo la tierra. Si no, pues cada quien estaría diciendo, a ver, se me ocurrió esta métrica, otro artículo, se me ocurrió esta métrica, ¿no? Pero no, nosotros decimos, bueno, o sea, eso está bien, puedes hacer algunos estudios si la métrica es interesante, pero aquí lo importante, o la métrica está determinada por la forma que puedes hacer en el laboratorio. En este caso, la forma que podemos hacer en el laboratorio es un pulso, es la más sencilla, ¿sí? Entonces eso es secante hiperbólica cuadrada. Entonces, pues nosotros estudiamos la métrica que es secante hiperbólica cuadrada, que ya no tiene nada que ver con Hawking, con Schwarzschild, perdón. Pero bueno, tiene algo que ver en el sentido de que tú realmente Hawking es suficiente con que tú linealices, o sea, que tomes en este punto, que es el horizonte, cuál es la pendiente, y esa pendiente te va a dar la temperatura. Entonces, las otras, bueno, podría hacerse como correcciones de orden superior, pero con eso es suficiente para determinar la temperatura efectiva, y te digo, eso es lo que más va a emitir realmente. Y ese modelo funciona súper bien. Entonces, es lo que hacemos normalmente. Entonces, ya, te digo, como que tienes que pensar qué quieres, ¿no? Algo teórico exacto, pero que no va a tener tanta aplicación experimental, o tienes que hacer un modelo que te sirva en el experimento, pero que ya no te va a salir cosas tan analíticas, ¿no? Pero, pues, ya estás modelando el experimento. Entonces, nosotros sí tenemos mucha conexión con el experimento, y si no es directamente motivado, siempre está como pensando, o sea, no nos alejamos tanto, ¿sí? Entonces, pues, sí, de todo se puede hacer. Sí, de eso también me gusta de esta área, que como que hay muchas cosas que hacer nuevas, o sea, como que es un área relativamente nueva donde tú puedes tener todavía ideas nuevas, ¿sí? No es como algo que ya tuvo 20 años, ya toda la gente ya hizo lo fácil, y entonces ya tú te toca hacer lo más difícil, ¿no? Por allá había más preguntas. Yo por mí no hay problema, pero como ustedes quieran, como ustedes se organicen. Hola, muchas gracias por la exposición. Mi duda es más conceptual, porque no me quedó claro si el efecto Kerr era la interacción de la luz con la luz o es otro efecto. Sí, el efecto Kerr es un efecto no lineal,
que está dado por un término parecido a este, pero sin el conjugado aquí. Sin este. Ese es el efecto Kerr. Y lo que hace es, una de las cosas que hace es cambiar el índice de refracción. ¿Sí? Entonces, el índice de refracción, que normalmente sería nada más n, que dependería de la geometría del material o el material del que esté hecho, de sílica y de no sé qué, además se le agrega una contribución extra. Eso significa que el índice de refracción aumenta si tú tienes una señal. Y esa señal, ese aumento también depende de un coeficiente que se llama el coeficiente no lineal. Básicamente es qué tanto se polariza los átomos o las moléculas de la luz en reacción a la luz misma. Entonces así puedes hacer que la luz interaccione con la luz. Entonces, de hecho, por ejemplo, nosotros lo que hacemos, este modelo del artículo del 2022 de Rodrigo, se modeló como un espejo. O sea, literalmente como si tuvieras dos espejos, y es un interferómetro de Michelson, pero se están moviendo a 2/3 de C, ¿no? Entonces, y sí funciona. Ese modelo que les puse así, que eran como unas gráficas de densidad, así era ese modelo y pues da muy bien, ¿no? Entonces, es como si fuera un espejo. Ese es el modelo del interferómetro de Michelson, nada más que está como en coordenadas raras, ¿no? Para que se vea como el del Michelson Morley, pero es un espejo móvil, 2 espejos móviles. Gracias. De nada. Hola, buenas tardes, gracias por la plática. De la ecuación de Hawking que nos relaciona la temperatura con su masa, en donde tenemos una masa mínima, entonces tenemos una temperatura máxima. Mi duda es si ahí en este caso relacionada con la información, se diría que tenemos un máximo de información o un mínimo. Es decir, cómo está relacionada su temperatura con la información y cómo podemos ver más la información. Vale. ¿Cómo podemos ver? Vale, la información no está relacionada con la temperatura. No sé si ya viste estadística, los grados de libertad intensivos y extensivos. La temperatura, bueno, la información está relacionada con la entropía. Y la entropía, en este caso, digamos, en la teoría que se llama, bueno, en la formulación que se llama termodinámica de agujeros negros, la entropía de un agujero negro está dada por su área. ¿Sí? Entonces, está más bien, o sea, ¿qué tanta información tiene? Depende del número de grados de libertad. Bueno, no sé, hay mucha gente que no está de acuerdo en eso, pero para mí esa interpretación es buena en este caso. Y ese número de grados de libertad depende del área. Entonces, lo que va a pasar aquí, y ese es el problema, bueno, el problema de la información es que tú al principio puedes tener mucha información, dependiendo del área. Pero al estar emitiendo Hawking lo que va a hacer es que se va a disminuir esa área. ¿Sí? Y entonces se va a perder información. Pero en teoría, tú dices, el Hawking no me está sacando nada de información porque nada más depende de un parámetro, que es la temperatura. Entonces no tiene otros grados de libertad que me puedan decir información extra. Entonces, de alguna forma, el hecho de que exista Hawking, esta emisión y que se evaporen los agujeros negros es lo que causa que haya el problema de la información, ¿vale? Pero la información es la entropía y es el área, ¿vale? El área. Sí. De hecho, la gente ya sabía que el término que entra en el equivalente de la ecuación de energía de la termodinámica de agujeros negros era kappa sobre 8pi, pero no sabían cuál era el área y cuál era la parte de temperatura. Entonces, al Hawking sacar que era kappa sobre 2pi, ya se supo que el equivalente de la entropía debería ser área sobre 4. Entonces, esto como que también, gracias a Hawking, pues ya se como que se completó esa teoría, esa formulación de la termodinámica de agujeros negros, ¿no? Entonces, también tienen su ley 0, su ley 1, su ley 2, pero son generalizaciones de la termodinámica que no es la termodinámica aceptada. O sea, es una generalización que se llama termodinámica de agujeros negros, ¿no? ¿Vale? A ti. Gracias.